Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión y el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis económico de la seguridad y salud en el trabajo, viendo esos costos de la no prevención. Vamos a ver que no prevenir no solo va a afectar y va a poner en riesgo la vida y la salud de los trabajadores, sino que también pues va a ser un costo innecesario para la empresa, va a afectar su imagen, va a paralizar los procesos y puede también comprometer la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. De ahí entonces la importancia. Bien, ¿qué entendemos por la no prevención en el contexto de seguridad y salud en el trabajo? En primer lugar, aquí hay que mencionar que debemos de tener en claro que la no prevención no significa necesariamente que la empresa esté haciendo algo mal de forma intencional, ¿no? Muchas veces, pues simplemente significa que no está haciendo lo necesario para poder cuidar la salud y la vida de los trabajadores. Es decir, ¿no? No está anticipándose a esos riesgos, no está actuando de manera proactiva para poder activar o evitar que ocurran accidentes o enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, ¿no? Cuando se capacita al personal sobre los riesgos de su puesto o cuando no se entregan los equipos de protección personal o no se supervisa su uso, cuando también no se realiza el mantenimiento periódico a las maquinarias, a los equipos, a las herramientas. Eh, en este caso, pues todos esos ejemplos claros significa la no prevención, ¿no? No prevenir esos accidentes, esas enfermedades que justamente se dan a cabo por estos factores. Ahora bien, ¿por qué es importante entender este concepto? Porque pues a veces se piensa que mientras no haya un accidente, todo está bien, ¿no? Pero pues sin embargo, ese pensamiento tiende a ser muy peligroso, incorrecto en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Aquí la ausencia de accidentes pues no indica o no siempre indica que haya una buena gestión preventiva, la cual pues puede ser simplemente cuestión, digamos, de suerte, que no hay accidentes, no hay enfermedades, ¿no? Pero esto no significa que en un futuro pueda haber esos accidentes, esas enfermedades. Y aquí entra en juego ya pues un punto crucial, la cual es la no prevención, pues siempre tiene un costo, ¿no? Aunque pues no lo veamos de inmediato. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que a veces que evitamos aquí invertir en seguridad, lo que en realidad estamos haciendo es postergar un gasto mayor en un futuro, ¿no? Cuando ya se presentan estos accidentes, las enfermedades. ¿Qué entendemos por la no prevención? Ahí como lo menciona, pues algunas consecuencias de la no prevención es el aumento de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? También los costos económicos elevados, la pérdida de productividad, multas y sanciones legales, que aquí también pues juega un rol importante, ¿no? Un dinero derivado para aquí a estas multas. También el daño a la reputación organizacional, que también ya lo hemos mencionado. Bien, ahora que ya tenemos en claro qué implica no prevenir, vamos a ver aquí algo más concreto, ¿no? Estos costos directos que cuando ocurre un accidente en el centro de trabajo, aquí los primeros gastos, costos que se presentan y que pues son bastante evidentes, son las que denominamos aquí costos directos. ¿Y qué característica tienen estos costos directos? Pues en primer lugar, como pueden observar ahí en la diapositiva, son gastos inmediatos, ¿no? Y fácilmente cuantificables. Aquí no hace falta entonces de hacer cálculos o apenas aquí sucede el evento, la empresa ya empieza a gastar el dinero. Bien, entonces aquí tenemos también otro punto fundamental, que están las indemnizaciones, parte también de los costos directos, por ejemplo, ¿no? Aquí si se demuestra que el equipo de protección es adecuada, el trabajador pues puede iniciar su proceso legal, ¿no? Si en el caso llega a juicio o se llega a una conciliación, también la organización deberá de pagar una compensación económica. Y este monto pues puede variar, ¿no? Pero en muchos casos representa también un gasto fuerte, para la organización. Tenemos aquí otro punto fundamental,
que también están dentro de estos costos directos las reparaciones o reposición de los equipos dañados por el incidente, ¿no? Entonces también estos costos van a estar directamente relacionados por la reparación o la reposición de las maquinarias, de los equipos que se hayan dañado durante el evento, ¿no? Digamos, accidentes o en este caso emergencias que se presenten dentro del área de trabajo. También el traslado en ambulancias o servicios de emergencia, esto pues cuando ocurre, digamos, un accidente, también se tienden a incurrir en estos gastos. Y finalmente el pago de subsidios por incapacidad temporal o permanente, que esto pues son otorgados, ¿no? A los trabajadores. Ahora que ya revisamos los costos directos, ¿no? Que como vimos son los más fáciles de identificar y cuantificar, tenemos aquí otra parte que es, digamos, la más silenciosa, pero también es potencialmente grave, ¿no? Y estamos hablando de los costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Pues básicamente son todos aquellos efectos colaterales que deja un accidente laboral o una enfermedad ocupacional, ¿no? Que pues no siempre se nota de inmediato, pero que a la larga afectan la operación diaria de los procesos, la eficiencia y por supuesto la rentabilidad de la empresa. Para entenderlo mejor, usemos un ejemplo práctico, pues un operario sufre un accidente, digamos, en una línea de producción, entonces aquí ya vimos que los gastos médicos o las reparaciones del equipo entran en los costos directos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de los gastos, ¿no? Primero hay una interrupción del proceso productivo, tal vez se detiene la línea de producción, se programan turnos o incluso también se pierde una entrega importante. Entonces, esa paralización significa también pérdida de ingresos, retrasos con los clientes o penalidades por el retraso, ¿no? Segundo, ahí también tenemos el tiempo del personal, que pues aquí el recursos humanos debe de encargarse de los reportes, seguridad, aquí debe de hacer una investigación del accidente, buscar cuál es esa causa raíz, también, en este caso, la gerencia debe de reunirse para poder tomar las decisiones y todos estos agentes, pues, tienen un rol clave, ¿no? Que a la larga también tienden a tener gastos innecesarios. Otro punto crítico es el clima laboral, que pues cuando ocurre un accidente de trabajo, aquí el equipo también queda afectado, ¿no? Hay tensión, hay miedo, hay incertidumbre y en algunos casos incluso también hay desmotivación o bajo moral. Y todo esto afecta pues a la productividad. Y no olvidemos un aspecto importante que es la reputación de la empresa y en sectores donde la seguridad pues es crítica como la de construcción, el sector minero, de alimentos o industria en general, pues un accidente puede dañar esa imagen corporativa que tienen, ¿no? Entonces aquí los clientes pueden perder esa confianza con la organización, también los contratos pueden eh, no llevarse a cabo y los costos pues de recuperar toda esa credibilidad que tenían antes puede ser muy alta. Además, cuando se acumulan también estos accidentes, es muy probable que aquí el seguro de vida también incremente, ¿no? O que la empresa entre en observación por parte de Sunafil o otros agentes reguladores, lo cual pues genera también más gastos en multas, asesorías o regulaciones. Entonces, como podemos ver aquí, estos costos indirectos no se ven tan fácilmente, pero pues están ahí, ¿no? Y muchas veces son incluso más altos que los directos. Muy bien, ahora vamos a ver aquí cuál es la diferencia de los costos visibles y los costos invisibles. Esta distinción es fundamental porque pues muchas veces las empresas solo registran lo que pueden medir fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el gasto de atención médico, también el pago por la indemnización o el costo de reparar un equipo. Entonces, todo esto tienden a ser unos costos que se registran, ¿no? Y todos estos
costos visibles también son llamados explícitos. Son aquellos que aparecen en una factura, en una hoja de cálculo, en un reporte, porque ya pues son costos directos y son fáciles de cuantificar. Pero el verdadero desafío aquí está en los costos invisibles o implícitos y que estos pues aparecen con claridad en los documentos contables, ¿no? Pero pues tienen un impacto también duradero. Todo esto es parte de los costos invisibles, ¿no? Ahí tenemos la imagen, todo lo que no se ve pues también cuesta, ¿no? Ahí parte de la imagen, en la parte superior. En la parte superior del iceberg, pues están mostrándonos que estos costos visibles serían las atenciones médicas, las indemnizaciones, también las reparaciones de los equipos y las multas formales. Y de los costos invisibles que podríamos también mencionar, aquí está la pérdida de productividad, pues también genera, ¿no? Costos indirectos, que también lo hemos visto, el impacto emocional en trabajadores, la pérdida de clientes o contratos y daño a la reputación de la organización. Entonces, aquí hay que tomarle también la importancia a cada uno de estos costos, estos gastos, ¿no? Que de cierta forma también va a afectar a la organización. Tenemos ahora aquí el cálculo del costo por accidente. Muchas veces aquí las empresas no dimensionan cuánto cuesta realmente un solo accidente laboral, ¿no? Y para poder visualizarlo de forma clara, es necesario aquí separar los costos en dos categorías principales, que ya justamente lo hemos visto anteriormente, ¿no? Los costos directos y los costos indirectos. Aquí los costos directos, pues ya son esos gastos evidentes, como lo hemos mencionado, como la atención médica, también las indemnizaciones y las reparaciones en general, ¿no? En los daños materiales, en la infraestructura. Por ejemplo, si un trabajador sufre una fractura en la planta, entonces la empresa deberá pagar una atención de emergencia para el trabajador. También puede que tenga que cubrir una compensación y quizás pues se necesite reportar o reparar en este caso la maquinaria que provocó el accidente. Pero también debemos de calcular esos costos indirectos como el tiempo perdido por el trabajador, también el impacto emocional de todo el equipo, las reprogramaciones o incluso también la necesidad de poder contratar y capacitar a un reemplazo temporal. Entonces, ¿no? Cuando ya sumamos ambos costos, tanto el costo directo como el costo indirecto, ya tendríamos ese costo total del accidente, ¿no? Y algunas empresas aquí pues tienden a usar herramientas muy importantes como una hoja de cálculo para poder registrar esos elementos. Otras empresas también utilizan software específicos para poder registrar estos costos tanto directos como indirectos. Y lo importante aquí es que cada evento cuente con su análisis económico, ¿no? No solo para poder justificar el presupuesto, la inversión en prevención, sino también para tener datos que permitan tomar decisiones en tema de seguridad y salud en el trabajo. Ok, ahora vamos a revisar aquí una herramienta muy útil que como pueden ver estamos hablando de la matriz de costos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esta matriz va a permitir llevar un registro ordenado y también un registro visual de los distintos incidentes que ocurren en la empresa, ¿no? Y aquí se va a clasificar por cada tipo de incidente y se va a detallar tanto los costos directos como también los costos indirectos. ¿Y para qué va a servir esto? Pues en primer lugar, para poder tener evidencia clara del impacto económico de cada evento, ¿no? Y cuando ya llevamos este registro, pues vamos a poder decidir también con fundamentos cuánto cuesta realmente un accidente grave, cuánto cuesta un accidente leve o una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, si registramos 3 eventos durante el mes y vemos que uno de ellos aparentemente menor, pues generó altos costos indirectos por ausencias o desmotivación del personal, entonces eso ya nos ayuda a poder replantear esas estrategias preventivas, ¿no? Además, esta herramienta también va a permitir comunicar mejor con otras áreas de la empresa, como la finanza o gerencia,
Ya pues ya no solo estamos hablando de riesgos o obligaciones legales, sino también de números concretos, ¿no? Que pues son estas pérdidas medibles de los costos. Bien, tenemos aquí los indicadores económicos aplicados a seguridad y salud en el trabajo, que pues son importantes también mencionarlo. Tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? El costo promedio por accidente, que nos dice cuánto dinero en promedio se pierde por cada incidente, por cada enfermedad ocupacional, por cada accidente grave, por cada accidente leve o moderado. Entonces, este dato nos va a ayudar a poder proyectar presupuestos y también justificar esas inversiones que se vayan a realizar en capacitaciones o en mejoras constantes. También está el porcentaje de presupuesto invertido en prevención versus lo que pues se gasta en accidentes, ¿no? Si el porcentaje es muy bajo, probablemente estemos destinando más dinero a solucionar problemas que a evitarlos, ¿no? También tenemos ahí el retorno sobre la inversión en seguridad, que es otro indicador clave que nos va a ayudar a permitir aquí demostrar que por cada, digamos, sol invertido en prevención, podemos ahorrar hasta 3, 5, incluso 6 soles en costos derivados de esos accidentes. Y estos indicadores, pues, deben de ser parte también de los reportes mensuales o trimestrales que se vayan a realizar y pues en este caso también gestionar esa visión económica, ¿no? Porque pues también va a ayudar a proteger esa sostenibilidad del negocio. Bien, tenemos aquí dos palabras claves, dos conceptos importantes, que es prevenir y remediar, ¿no? ¿Qué es mejor, prevenir o remediar? Y si bien todos sabemos intuitivamente, pues que prevenir es mejor, ¿no? En la práctica, pues muchas empresas siguen esperando que algo suceda para recién actuar. Empecemos aquí comparando estos dos enfoques, que es prevenir, que significa aquí ese actuar de de forma anticipada, de forma planificada y estratégica, ¿no? Significa capacitar, significa inspeccionar, invertir en lo que es la señalización, en la compra de los equipos de protección personal, también en la inversión para fomentar, ¿no? Una cultura preventiva. En cambio, al remediar significa ya llegar, digamos, tarde, significa responder a un accidente, cubrir los gastos, atender las emergencias, reemplazar al personal, también asumir las multas o incluso enfrentar demandas legales. Ahora bien, veamos los costos, que también pues prevenir aquí tiene un costo inicial, pero aquí es controlado, ¿no? Uno sabe cuánto cuesta una capacitación, una campaña interna o renovar los CPPs, que pues ya es parte ya del presupuesto. Pero aquí en el remediar siempre cuesta más, ¿no? Siempre tiene a atender ese costo pues mucho más alto. Y lo peor, el costo es impredecible. Hoy puede ser solo una lesión leve del trabajador, que pues el costo va a ser también menor, pero en otro día el trabajador quizás puede tener, ¿no? Un accidente grave que requiera hospitalización o sanción del SUNAFIL y una crisis también pues reputacional que afecte las ventas de la organización. Entonces aquí ya estamos viendo costos tantos directos como costos indirectos, ¿no? Además, hay que pensar aquí en la productividad. Aquí cuando se invierte en la prevención, los trabajadores se sienten protegidos, ¿no? El ambiente laboral también mejora. Aquí la rotación del personal también va a disminuir. En cambio, cuando ocurre ya un accidente y todo el equipo presencia ese hecho, pues hay miedo, ¿no? Hay baja moral y la operación también se detiene. No olvidemos aquí la imagen, la última fila que tenemos imagen y reputación. Aquí una empresa que prioriza la seguridad es vista como esa organización seria, ¿no? Responsable y moderna que verdaderamente tiene ese compromiso de poder cuidar a su gente. En cambio, una que solo actúa cuando hay consecuencias, pues puede perder esa credibilidad, como ya lo hemos mencionado, ante sus propios trabajadores o clientes. Entonces, cuando comparamos prevenir con remediar, aquí la respuesta es clave, ¿no? Y clara.
En esta diapositiva, pues no solo nos está mostrando aquí la diferencia, sino nos está mostrando puntos claves, ¿no? Que hay que considerar siempre prevenir antes de remediar. Bien, tenemos aquí ahora otro punto fundamental, que es las consecuencias legales y económicas de no cumplir, ¿no? De la no prevención. Tenemos puntos fundamentales ahí en la diapositiva. Comencemos pues por lo más conocido, ¿no? Que son las sanciones de SUNAFIL. Y pues aquí en Perú, todas las organizaciones, sin importar su tamaño y sin importar a qué sector pertenece, todas están sujetas a esas inspecciones y fiscalizaciones por parte de la SUNAFIL. Pero ¿qué sucede si detectan el incumplimiento de su sistema de gestión, ¿no? ¿Qué sucede si ven que algo no anda bien en la empresa con respecto a seguridad? Pues se puede imponer multas económicas que varían según el tipo de falta, y esta falta puede ser leve, grave o muy grave, y el número de trabajadores afectados y el sector, ¿no? En algunos casos, pues estas sanciones eh, pueden superar hasta los 200.000 soles, y en otros casos, pues este dinero también pues puede ordenar el cierre temporal de las operaciones o la paralización de las actividades. Pero el impacto no se queda ahí, ¿no? Pensemos ahora pues en la imagen institucional, que una empresa que aparece en medios por un accidente o por incumplir las normas, pues pierde esa credibilidad, ¿no? Finalmente, y quizás lo más grave, son las demandas legales que podemos ver ahí en la última parte. Si es que aquí se demuestra que la empresa actuó con negligencia, por ejemplo, no entregó los EPPs que son parte de su obligación, o no capacitó al personal o ignoró los reportes de condiciones inseguras, aquí puede enfrentarse a denuncias civiles o denuncias laborales, ¿no? Entonces aquí es fundamental entender ello, porque en la ley 29783 eso lo exige, ¿no? Prevenir para cuidar a los trabajadores. Llegamos a una parte clave en todo este tema de análisis económico de seguridad, ¿no? Que es el rol del liderazgo. Y es que, pues, por más que existan las herramientas y las normas y los especialistas en seguridad dentro de la empresa, pues nada de esto tiene un impacto real si es que no cuenta con ese respaldo y la acción de liderazgo. Entonces, ¿qué significa liderar la prevención desde un enfoque económico? En primer lugar, ahí tenemos varios puntos. Significa asignar recursos, ¿no? Un gerente o director debe de entender que la prevención requiere inversión, requiere presupuesto para las capacitaciones, requiere presupuesto para los EPPs, para las evaluaciones médicas, también para la señalización y para la nueva tecnología que pues facilite la gestión de riesgo. Pero no solo es cuestión de dinero, ¿no? También se trata de tomar decisiones estratégicas. Una empresa que incluye a seguridad en sus objetivos corporativos, que analiza también los indicadores de los accidentes como si fueran ya indicadores financieros, y que evalúa el retorno de la inversión en prevención, entonces aquí ya está liderando con responsabilidad la empresa. Además, el liderazgo también pues debe de cumplir un rol clave, que es promover una cultura preventiva desde el ejemplo. Aquí sí la gerencia pues exige el uso obligatorio del EPP, del casco, de los guantes, pero pues nunca lo usa al ingresar. En este caso el líder está enviando un mensaje, ¿no? Un doble mensaje. Pero en cambio, pues si el líder actúa con coherencia, transmite que la seguridad es parte de la identidad de la organización, entonces ya ahí pues ya ese buen líder está dando el ejemplo. Y hay algo más, que es liderar también implica rendir cuentas, ¿no? En muchas empresas, pues cuando hay un accidente o una enfermedad, se responsabiliza al trabajador o al supervisor o al área de seguridad, pero pocas veces se analiza si es que el incidente fue producto de una decisión gerencial o, ¿no? Como por ejemplo una reducción del presupuesto
para temas importantes de seguridad o una demora en la compra de los EPPs o de las maquinarias que requieran o la falta de seguimiento a inspecciones anteriores, ¿no? Entonces, todo ello es importante también tomarlo en consideración. Por eso aquí, como hemos visto, el liderazgo no puede estar ausente también en el análisis económico de seguridad. Ahora que ya hemos entendido los conceptos, también algunas otras herramientas y las consecuencias y el rol del liderazgo, es momento aquí de tocar otro tema, que es las buenas prácticas empresariales, ¿no? Porque cuando en la empresa existen esas prácticas empresariales, está ayudando a prevenir el accidente o las enfermedades ocupacionales. Tenemos ahí algunas prácticas que se pueden considerar. Una de las más importantes es la asignación de un presupuesto preventivo anual fijo, ¿no? Esta acción, pues que parece simple, envía un mensaje potente, ¿no? La prevención no depende de esa urgencia ni del accidente del mes, sino es parte ya de la estrategia. Y tener una línea presupuestal específica, pues va a permitir planificar mejor esas acciones que se vayan a tomar, también evitar improvisaciones por parte del trabajador y demostrar en este caso un compromiso real desde la gerencia. Que más adelante vamos a ver la importancia, ¿no? De realizar este presupuesto anual en seguridad y salud en el trabajo. Otra buena práctica es la evaluación del retorno de inversión, que aquí algunas empresas están ya empezando a medir cuánto dinero están ahorrando por cada sol invertido en seguridad, ¿no? Y si los resultados a veces tienden a ser sorprendentes. Se pueden hasta ahorrar por cada sol, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Por cada sol invertido en la prevención se puede estar, en este caso, ahorrando entre 3 y 6 soles en esos costos de los accidentes, de las enfermedades ocupacionales. También se están aplicando bonificaciones o incentivos para áreas o equipos que cumplan con metas preventivas, ¿no? Y esto no significa solo premiar, sino también reconocer ese esfuerzo por cada uno de ellos, por reportar los peligros, también por participar en capacitaciones y mantener esos indicadores en verde. Otra práctica interesante es la digitalización de reportes e indicadores económicos en seguridad y salud en el trabajo. Ya no se trata solo de llenar, ¿no? Los papeles, los documentos de forma física, que a veces nadie lo lee. Hoy en día ya se están utilizando lo que son los dashboards interactivos, las alertas automatizadas y también pues comparativas mensuales que ayudan ya a tomar decisiones más rápidas y basadas también en datos reales. Y finalmente, algo que pues muchas empresas hacen, pero que marca también la diferencia, es difundir trimestralmente los resultados económicos de la gestión preventiva. Aquí mostrar cuánto se invirtió, cuánto se evitó perder y cuáles fueron los beneficios, entonces también genera confianza interna, empodera a los trabajadores y da argumentos sólidos para seguir invirtiendo en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, como he mencionado, ahora aquí vamos a ver parte de la gestión del presupuesto anual en seguridad y salud en el trabajo. Este presupuesto, como lo hemos mencionado en forma general en la diapositiva anterior, es fundamental para poder asegurar que la empresa aquí cuente con los recursos necesarios para poder prevenir los riesgos laborales y cumplir con la normativa vigente, ¿no? Y este proceso, pues no se trata solo de asignar el presupuesto, asignar el dinero, sino de poder planificar estratégicamente las inversiones que se vayan a hacer en materia de seguridad. ¿No? Entonces aquí se va a optimizar esos costos y va a permitir garantizar que cada sol destinado a seguridad pues tenga un impacto positivo en la protección de los trabajadores. Y en esta gestión se consideran tres aspectos claves, que es la planificación del presupuesto, su correcta ejecución y un control riguroso para garantizar que se cumplan esos objetivos de seguridad y prevención. Para que el presupuesto en seguridad realmente sea efectivo, también es necesario estructurarlo, ¿no? En base a cuatro elementos claves que ahí pueden visualizarlo en la diapositiva.
El primer elemento clave es la identificación de necesidades. Entonces, antes de asignar los recursos, es fundamental aquí analizar qué es lo que requiere la empresa, ¿no? En términos de seguridad. También analizar qué es lo que necesita cada área, qué es lo que necesita cada trabajador. Esto incluye desde la compra de los equipos de protección personal, que son los más comunes, hasta también pues ver qué es lo que necesita de acuerdo a las capacitaciones, mantenimiento de las maquinarias o la implementación de las medidas correctivas tras una inspección. El otro elemento es la planificación del presupuesto. Entonces, una vez ya identificadas esas necesidades en el elemento anterior, entonces aquí se va a establecer ya cuánto dinero se va a destinar a cada área, a cada proceso, a cada pues actividad, ¿no? Que se vaya a realizar. Y aquí se consideran factores como el nivel de riesgo de las actividades, esas exigencias normativas o los objetivos estratégicos de la empresa. El tercer elemento es la ejecución y control, pues no basta aquí con solo asignar ese presupuesto, sino va a ser clave también asegurarse de que los fondos que se designaron pues se utilicen correctamente. Y esto implica llevar también un control detallado de todos esos gastos, priorizando aquellas inversiones que generen mayor impacto en la reducción de los riesgos. Y el cuarto elemento, pues, es la evaluación y optimización, ¿no? Aquí finalmente ya una vez también controlado el presupuesto, se debe de analizar si ese presupuesto asignado, pues, ha cumplido con los objetivos previstos, ¿no? Si se detectaron, digamos, algunas desviaciones o gastos innecesarios, aquí es importante reajustar esa planificación para optimizar los recursos en el futuro. Gestionar eficazmente y eficientemente el presupuesto, en este caso es una parte ya de una inversión estratégica para la empresa, ¿no? Cuando se asignan correctamente los recursos, también se reducen los costos derivados de accidentes, ¿no? Que vimos tanto los costos directos como los indirectos, en este caso las indemnizaciones, las sanciones, las multas o las paradas operativas, también los costos en este caso, pues, que requieran, ¿no? Atención médica para el trabajador. Además, una gestión adecuada también va a mejorar esa productividad, ya que, pues, un ambiente seguro evita lo que son las interrupciones y asegura que los trabajadores realicen sus actividades sin riesgos. Otro aspecto clave que podríamos mencionar en esta parte es que se refuerza la cultura de seguridad dentro de la organización. Cuando ya los colaboradores ven que la empresa, que la organización invierte en su bienestar, pues a veces se tiende a aumentar ese compromiso con las medidas preventivas, ¿no? Generando un entorno laboral más seguro y eficiente. Por último, una gestión eficiente del presupuesto. Aquí se va a demostrar ese compromiso de la empresa con la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Fortaleciendo su reputación y también garantizando ese cumplimiento normativo. Bien, dentro de la gestión del presupuesto existen algunos gastos que podemos anticipar con facilidad, aquí conocidos como los costos planeados recurrentes, y estos son aquellos que se repiten de manera periódica, ¿no? Y generalmente por cada año. Tenemos algunos ejemplos comunes ahí, como la recarga de los extintores, que es un elemento fundamental para la prevención y el control de incendios, también los exámenes ocupacionales, estas evaluaciones médicas que pues van a garantizar la salud de los trabajadores antes de ingresar a la organización, también durante que estén laborando y después de su actividad laboral. Tenemos también ahí los elementos de protección personal, ¿no? Como los cascos, los guantes, lentes de seguridad y otros equipos que sean necesarios para que realicen sus actividades cada uno de los trabajadores, dependiendo también al riesgo que está expuesto. Entonces, ese dinero que vaya destinado para cada uno de estos elementos, pues son esos gastos, esos costos planeados recurrentes. También tenemos otro tipo de costos dentro del presupuesto en seguridad, que son los costos planeados únicos.
Y a diferencia de los recurrentes que vimos en la diapositiva anterior, estos no se presentan cada año, ¿no? Sino que pues se realizan una sola vez para poder mejorar la seguridad o también cumplir algunas normas específicas. Aquí, dentro de ello, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? La camilla, que es fundamental para poder atender de emergencia y trasladar en caso de accidentes a los trabajadores. También tenemos ahí los reposapiés, que es parte de una estrategia, un elemento ergonómico que mejora esa postura del trabajador y también previene pues problemas musculoesqueléticos. Y finalmente ahí tenemos los detectores de humo, que estos equipos son claves para la detección temprana de incendios, también pues permite una respuesta más rápida y efectiva. Y por más detallado y preciso que sea ese presupuesto que se vaya a realizar en seguridad, pues siempre existe esa posibilidad también de que surjan gastos no previstos a lo largo del año, ¿no? Y es por eso que dentro también de la gestión financiera debemos de incluir un presupuesto para costos no planeados. Y estos recursos pues va a permitir actuar también rápidamente ante situaciones inesperadas sin afectar la estabilidad financiera del sistema de gestión. Un ejemplo claro, como ahí hemos mencionado en la diapositiva, de la importancia de este fondo fue lo que ocurrió en el 2020, ¿no? Debido a la pandemia por COVID-19. Aquí la mayoría de las empresas pues no tenían contemplado dentro de su presupuesto anual la compra de insumos de bioseguridad como lo son las mascarillas, desinfectantes, termómetros, también alcohol, ¿no? Y otros elementos que eran necesarios en ese entonces para poder garantizar la salud de los trabajadores. Entonces, este, este caso representó un gasto adicional que sin un presupuesto flexible habría sido difícil de asumir. Si bien este caso pues es extremo, hay muchas otras situaciones menos trascendentales, pero también que son igualmente importantes que pueden requerir, en este caso, recursos imprevistos, ¿no? Como la reposición de los equipos de seguridad dañadas antes de tiempo de renovación, también las capacitaciones urgentes debido a cambios de la normativa o cambios de personal o también la implementación de las medidas adicionales por auditorías o por las inspecciones externas y internas. Entonces, este tipo de costos también son importante incluirlo ahí en el presupuesto anual. Bien, tenemos ahora aquí 5 ideas claves que pueden ayudarnos aquí a realizar un buen presupuesto en seguridad y salud en el trabajo, que como hemos visto, pues ese análisis económico implica también realizar un presupuesto adecuado. Y para ello también aquí tenemos ideas para realizar un buen presupuesto. Primero, como pueden observar ahí en la diapositiva, la primera idea es que debemos de realizar el presupuesto desde el mes de octubre, ¿no? No esperemos a último momento para poder planificar esos recursos del próximo año. Y si aquí la organización pues lo hace con anticipación, desde el mes de octubre o antes incluso, tendría ese tiempo para poder analizar cuáles son esas necesidades que cada área, cada trabajador necesita, ¿no? También evaluar los costos y justificar las inversiones de manera más estratégica. La segunda idea es que nos menciona que debemos de alinearnos con el plan de trabajo, en este caso el presupuesto anual. No tiene sentido entonces definir las actividades sin garantizar que los recursos van a estar disponibles para ejecutarlos. La tercera idea es que debemos de asignar un rubro a cada actividad. Esto va a permitir identificar con claridad en qué se va a invertir cada monto, ¿no? Y evitar, digamos, desbalances en el presupuesto. La cuarta idea es que aquí debemos de incluir siempre ciertas actividades en el plan y el presupuesto. Algunas acciones, pues en seguridad no son opcionales, ¿no? Sino necesarias y que son recurrentes, como lo son los exámenes ocupacionales, las capacitaciones o el mantenimiento de los equipos de protección personal. Entonces, aquí es importante incluir siempre estas actividades. Y la quinta idea
es que establezcamos un indicador de presupuesto. No basta solo con asignar los recursos para seguridad, digamos, para la compra de los EPPs, para las capacitaciones, para las inspecciones, para el mantenimiento, sino que también se debe de medir si se está utilizando correctamente ese dinero que se ha asignado o si están generando un impacto negativo, ¿no? O un impacto positivo y ese impacto que ha sido esperado dentro de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces básicamente tendríamos parte del presupuesto. Ahora vamos a visualizar un video en donde vamos a ver varios casos, en total son 4 casos de accidentes laborales y vamos a ver por cada uno de ellos qué es qué gastos están implicados, ¿no? Tanto costos directos como los costos indirectos. Nos esforzamos por ser productivos y preservar nuestra seguridad. Nadie espera perder la vida en el trabajo. Sin embargo, en 2014, experimentamos 4 muertes trágicas. Aunque los 4 fallecidos fueron contratistas, podría pasarle a cualquiera de nosotros. Es por ello que todos debemos vivir los valores que nos permitan regresar a casa con seguridad. Cada persona, cada sitio, cada día. De lo contrario, sufriremos más pérdidas inaceptables como estas. El señor Joe, un soldador de 39 años en un sitio de construcción en China, trabajaba en el techo de un edificio en construcción. El día anterior, cuando terminó de trabajar, olvidó llevar su careta para soldar cuando salió del área de trabajo. A la mañana siguiente, antes de la reunión previa a su jornada, se dio cuenta de que necesitaba la careta, así que subió una escalera para acceder al techo. Por apurarse, tomó un atajo e ingresó a una zona donde la capa inferior de los revestimientos del techo no estaba completamente instalada. No había acordonamientos que delimitaran estas áreas, y el señor Joe no portaba equipo de protección contra caídas. Pisó un aislamiento sin soporte y cayó 12 metros hasta el suelo. Fue trasladado al hospital, pero falleció 4 días después por las lesiones. En un almacén independiente en Alemania, el señor Malefer, un conductor de montacargas de 47 años de edad, trabajaba temporalmente en el turno nocturno. El señor Malefer tenía 8 años de experiencia en ese entorno y 24 años de experiencia en general. Esa noche condujo su montacargas por una ruta que ya había usado muchas veces. El señor Malefer no tenía puesto el cinturón de seguridad y la iluminación del área era tenue. Los caminos para los montacargas no estaban claramente delimitados y como era un turno nocturno temporal, no había supervisión en el almacén para garantizar que se cumplieran los procedimientos. Cuando el señor Malefer dio vuelta en una esquina cerca de una cinta transportadora, las ruedas del montacargas se acercaron demasiado a la barrera protectora y el montacargas volcó. El señor Malefer falleció en el instante al ser aplastado por el techo del montacargas. En un sitio de construcción en China, el señor Li, de 43 años, líder del equipo de entrega de acero estructural, trabajaba en una zona de preparación donde se habían descargado unas vigas de acero. Las vigas se habían colocado en forma vertical para mejor manipulación en lugar de recostadas sobre su lateral. Se usaron soportes de madera para apoyar las vigas de 2 toneladas contra el suelo de tierra. El señor Li estaba por quitar los soportes de una de las 5 vigas. Quitó el soporte de cada extremo y caminó entre 2 vigas para retirar el soporte central. No había supervisión que garantizara los controles de seguridad necesarios, y aunque el señor Li tenía un pretask para la actividad, no había considerado el peligro de aplastamiento. Cuando se puso en cuclillas para retirar con esfuerzo el soporte central, la viga comenzó a caerse. Trató de levantarse para salir del camino, pero la viga lo atrapó en el pecho y el abdomen.
y lo aplastó contra la viga de al lado. Se trajo una grúa móvil para liberarlo, pero falleció 4 horas más tarde en el hospital. El señor Gibson, un gerente de químicos de 48 años de edad de un centro de estampado en Indiana, se encontraba trabajando como en cualquier otro día. Cerca de las 13:30, el señor Gibson ingresó a la jaula de químicos del agua para soldar y la torre de enfriamiento para tomar muestras de agua. Anteriormente, a un compañero de trabajo del señor Gibson se le había indicado que introdujera un nuevo químico en el sistema de la torre de enfriamiento. No se había presentado el uso de este químico con este fin ante el Comité de Control de Químicos ni el Comité de Control de Materiales Peligrosos para su aprobación. De hecho, no había ningún plan para controlar este cambio en el proceso. Ese fatídico día, el señor Gibson tomó 3 muestras de agua, comenzó a agregar más químicos al sistema de la torre de enfriamiento. Rápidamente, la presión en el tanque alcanzó niveles peligrosos mientras el señor Gibson trabajaba cerca. El tanque de resina de fibra de vidrio explotó, enviando fragmentos a su cara, pecho y torso. Luego de 1 hora de haber sido hospitalizado, el señor Gibson fue declarado muerto. Un año, 4 muertes. ¿Quién sigue? Bien, entonces ahí el video hemos observado 4 casos distintos, pero aquí todas con una característica en común, ¿no? Que pues ha sido la pérdida de vida humana. En el primer accidente, si recordarán, un trabajador cayó, ¿no? Desde una altura de 12 metros, que había subido sin protección, sin arnés, sin línea de vida, que son parte fundamental cuando se va a hacer un trabajo en altura, ¿no? Entonces, tal vez aquí fue, digamos, una decisión personal por parte de él, pero también fue una falla del sistema, porque pues si alguien puede subir sin protección es porque no hay una supervisión adecuada, es porque también no hay esa cultura de seguridad, no hay un control adecuado para poder realizar esas actividades. En el segundo caso hemos visto un operador de montacargas que también pues fallece, ¿no? Al poder ser aplastado por su propia máquina, que es el montacargas. Aquí pues no usaba cinturón de seguridad y la zona de tránsito también pues no estaba bien delimitada. Pero pues eso no es solo un problema de infraestructura, es un problema también de los procedimientos de vigilancia, que no había supervisión en ese momento, también del liderazgo que pues no fiscalizaba, de esas normas que no se hacían cumplir. El tercer accidente, otro trabajador, ¿no? Muere al ser aplastado por las vigas de gran tamaño. Y el cuarto también pues muere a causa de una explosión por estos agentes químicos, ¿no? De en los tanques. Y todos estos eventos pues tienen algo en común que pudieron haberse evitado, ¿sí? Si es que hubiesen gestionado esa prevención adecuada. Ahora, antes de hablar de dinero, pues quiero aquí detenernos en algo importante, ¿no? Que es la pérdida humana, porque pues ya cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, no solo estamos hablando de procedimientos o equipos, ¿no? O EPPs, estamos hablando ya de personas, de familias que esperan a alguien en casa, de padres, de madres o hermanos que pues ya no volverán, ¿no? Entonces, si junto aquí con estos accidentes hay algo que pues también se pierde, que es la confianza. Y cada accidente fatal golpea a la organización, ¿no? Y los compañeros también pues pueden estar afectados emocionalmente. Además, entonces la empresa pierde esa reputación y ya se convierte en una empresa donde el trabajador no ha sido protegido, ¿no? Por parte de la organización. Y ahora sí, pues pasemos al impacto que sería el impacto económico que hemos ido viendo, ¿no? Que es fundamental también analizar porque pues cada uno de estos accidentes representa también una pérdida de dinero para la empresa.
Hablando un poco de los costos directos y recordando, aquí se debió, ¿no? Eh, los costos que son atención médica, también indemnizaciones, lo que son las multas, la reparación de los equipos. Y los costos indirectos que se podría mencionar, pues es la interrupción de las operaciones, también el impacto en la productividad de esa rotación del personal, la investigación del SUNAFIL o aumento también en las primeras, en este caso, de las multas, de las sanciones. Y en algunos casos también pues el costo de un accidente grave puede superar, como hemos mencionado, los 200.000 soles. Y eso es sin contar la pérdida de contratos, ¿no? La caída de ventas, también el desgaste del equipo humano. Entonces aquí pues vale esa pena arriesgar, ¿no? Todo eso por no invertir un presupuesto en capacitación, señalización, supervisión. Y la respuesta aquí es clara, ¿no? La prevención pues no es un gasto para la empresa, es una inversión que todas deben de considerar realizar. Y es aquí esa única inversión que pues protege simultáneamente tanto la vida, la dignidad y la rentabilidad de una empresa. Bien, ahora vamos a visualizar otro video, que es un video reflexivo en donde pues nos va a hacer entender también, ¿no? La importancia de poder cuidar cada uno de nosotros, no solo pues cuidar al trabajador como tal, sino también cuidar esos gastos que puedan estar relacionados con los accidentes o las enfermedades ocupacionales.
Bien, llegamos a la parte final de la sesión. Hemos hablado de vidas perdidas, también de costos ocultos, costos directos, costos indirectos, ¿no? También de esos daños irreversibles. Pero también hemos visto herramientas concretas de buenas prácticas empresariales. Y aquí es importante recalcar, pues, el rol transformador del liderazgo. El mensaje para finalizar, pues es claro, ¿no? Prevenir es más rentable que remediar. Hemos visto esos dos enfoques también, pero sobre todo, pues prevenir es una decisión ética, es una decisión estratégica y necesaria que toda organización debe de considerar. Eso sería todo. Espero que lo que haya sido compartido sea de utilidad. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.